Leamos en Lucas capítulo 10, donde hemos estado estudiando. Y en el primer verso leímos que después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y espero que hayamos asimilado en nuestro corazón que estos 70 somos nosotros. Cada uno está representado aquí, cada uno de nosotros ha recibido este llamado sacerdotal, apostólico, profético. Note que ciertamente algunos hermanos con un ministerio muy específico de pastor, de profeta o de apóstol, por su madurez pueden guiarnos, equiparnos en la tarea, pero en un sentido amplio. Todos somos sacerdotes, todos somos enviados o apóstoles, todos tenemos una tarea, un apostolado. Todos somos profetas porque todos llevamos un mensaje de parte de Dios. Debe caracterizarnos como iglesia este entendimiento de la igualdad de los creyentes, que la iglesia fue perdiendo en la medida en que se institucionalizó y se jerarquizó y comenzó a hacer la diferencia entre los que se suponían sacerdotes y los que no eran sacerdotes, con todas las prerrogativas que tenían los primeros y toda la dependencia, incluso a costa de su salvación, que los laicos deberían tener sometiéndose a los sacerdotes. El Nuevo Testamento nos habla de un sacerdocio universal y de una igualdad de todos los creyentes. Eso es un gran privilegio para cada uno, pero es también una gran responsabilidad, de tal forma que usted no puede decir: yo solamente soy un congregante, es que yo solamente asisto, yo soy solo un pequeño cristiano, yo sí creo en Dios, pero yo no me quiero meter en nada. Pues ya está metido, porque usted es de estos 70, porque el Señor le ha enviado a usted, allí en ese trabajo en donde está, allí en su escuela, allí en su vecindario, donde quiera que esté. Usted es un enviado de Dios. Usted tiene que hacer una tarea de Dios. Y como dice el siguiente verso, en palabras de Jesús: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Porque la mies es el trigo maduro que está ahí en la era, en el campo de trigo. Este campo de trigo que es el mundo, presenta hoy una situación donde el trigo está para ser cortado. Y decíamos, si dejamos pasar la época de la cosecha, la desgracia se cierne sobre nosotros. No podemos dejar pasar el tiempo de la cosecha. ¿Y cuál era la circunstancia de este campo que a nosotros ahora, en 2020, en este mes, nos ha tocado vivir? Pues asuntos que han tomado prioridad sobre otros, como la pandemia. Sin embargo, y sin negar que haya una enfermedad, y sin negar que necesitemos la prudencia y las medidas de cuidado, o como ha acotado el gobierno federal, la Susana distancia, sin negar eso, debemos también ver algunas otras realidades. Primera, cómo cuando el pánico se apodera de las personas, hay rebeldía, odio y, diríamos, inmovilidad. Rebeldía, ¿por qué? Porque las personas comienzan a esparcir rumores, y muchos de esos rumores en contra de sus autoridades. La mayoría de periodistas de algunos periódicos que últimamente más claramente se han comprometido con la oposición, que en este caso la oposición es más de derecha que de izquierda, todos los días
publican agresiones al gobierno tomando cualquier pretexto, en general incluso mal interpretado, para decir que el gobierno está haciendo absolutamente mal las cosas. Yo recuerdo en sexenios anteriores, algunos presidentes, incluso alguno que se hizo pasar por cristiano y que los cristianos ingenuos creyeron que era un cristiano, ante cualquier reclamo profético, con profético quiero decir de denuncia de la injusticia que se hacía o que incluso nosotros hacíamos, nos llovía una especie de lapidación de piedras que decían, hay que sujetarse a las autoridades, porque las autoridades son puestas por Dios. Y a todos esos cristianos hoy ya se les olvidó su propio argumento. Es muy triste ver que es una gran cantidad de cristianos los que están siempre ofendiendo y contradiciendo al gobierno. No es que yo esté con un partido, con aquel o con este otro. Y desde que comenzó este régimen, yo les dije, debemos estar muy alertas porque no debemos ser arrastrados por cualquier cosa. Debemos ser críticos, pero también debemos ser personas sujetas a las autoridades. Todo rumor infundado va a crear mucho daño, va a crear daño sobre todo a la economía. Usted y los mexicanos vamos a sufrir más la pobreza que la pandemia del virus. Las consecuencias se van a dar en otros ámbitos que no son estrictamente los de la salud. ¿Y todo por qué? Por la manera en cómo estamos manejando las cosas. Así que yo les recomiendo que nos atengamos a los canales oficiales de información. Yo estoy muy al pendiente de los canales oficiales de la Secretaría de Salud, del Consejo de Salubridad General o incluso del Observatorio Epidemiológico, pero nada que sea aparte de eso es una información oficial. Si alguna persona comienza a decir que ya no puede recibir visitas, que ya no puede salir a la calle, que la policía te va a meter a la cárcel, nada de eso ha dicho la autoridad. Ni siquiera estamos en una situación absoluta de cuarentena o de toque de queda como en Perú. Se ha iniciado un programa de prevención, que obviamente saben, ya no van los niños a la escuela, se procura que el trabajo que se pueda hacer desde casa se haga desde casa, que se reúnan las personas solo para cuestiones esenciales y que se eviten las congregaciones mayores a 1,000, 2,000 personas. Eso es lo que se ha dicho y estamos perfectamente de acuerdo. Hemos suspendido algunas actividades aquí, como por ejemplo la comida, la reunión de matrimonios y otras cosas. Pero mientras el gobierno no prohíba reuniones pequeñas o salir de casa, nosotros seguiremos en las reuniones del domingo, como nos acaba de recordar nuestra hermana, con todas las prevenciones necesarias. Allí tenemos frascos de gel, por aquí, saliendo del salón, por allá en la entrada. Cada vez que usted toque algo, por favor, límpiese las manos. Los hermanos que nos ayudan con la limpieza deben limpiar también las superficies, el micrófono y todas las cosas como las chapas de las puertas. ¿Por qué? Porque el tocar objetos es la manera de la transmisión. Por supuesto, si usted tiene gripe, catarro, y aunque no sea esta cosa del coronavirus, quédese a descansar. Por favor, quédese a descansar, no venga. Por supuesto, hay una gran libertad aquí, hermanos. Si usted quiere venir, es muy bienvenido. Si usted prefiere descansar en su casa, no se sienta condenado. Igualmente, comprendemos perfectamente y gracias a Dios que tenemos la transmisión de tal manera que ya sea aquí o todos nuestros hermanos que nos han mandado saludar y seguramente muchos otros hermanos de la Ciudad de México que hoy no pudieron venir también estarán conectados. Les mandamos un gran abrazo que no contagia
Y no hay ningún problema si usted prefiere descansar en su casa, pero sí tenemos que cuidar el tener paz, el no dejarnos arrebatar por el pánico, el no esparcir rumores, el no hablar mal del gobierno, a menos que sea evidente que se nos está pidiendo algo en contra de la Biblia, algo en contra de la ética, que no es el caso. Algunos de nuestros hermanos que conocen la situación muy cercanamente, por ejemplo a Canadá, nuestro hermano, le mandamos un abrazo. Él nos ha comentado, él es un especialista en inmunología, en epidemiología, y ha tenido un trato muy cercano con gobiernos de otros países de primer mundo, y él nos dice, lo que el gobierno mexicano está haciendo es lo mejor que puede hacer. Entonces, esperemos que sean los canales oficiales los que digan qué es lo que procede. Y de ahí, por favor, usted no circule o no recircule la basura que le llega en las redes sociales, ¿no? O sea, ya la gente, pues, no vayas a recibir ni a tu familia. Bueno, que si viene tu suegra, no le abras la puerta. Pero cuidado, hermanos, o sea, no caigamos en confusión, porque decía yo, la confusión en primer lugar va a generar rebeldía. En segundo lugar, decía yo, va a generar odio. Ese hermano estornudó. Quisiéramos lincharlo, ¿no? Esa mamá lleva a sus niños en el metro. ¡Qué madre tan desconsiderada! Son capaces algunos de agarrar a alguien en la calle y medio matarlo si consideran que los está contagiando, ¿eh? La discriminación, o sea, cuidado con un chino, ¿eh? Los chinos, no, pues un italiano, ¿no? Ya también. Entonces empieza ese temor al otro, ese desprecio al otro, en vez de que nosotros, obvio cuidándonos, manifestemos amor, aceptación. No podemos generalizar y decir que todas las personas que tienen gripe nos van a contagiar un coronavirus y que para nosotros va a ser mortal. Por supuesto que habrá personas que tenemos que cuidarnos más que otras, ¿no? Los que, en mi caso, ya tengo todas las agravantes, pues habrá que cuidarse, ¿no? Pero que no nos lleve a despreciar, a rechazar, a olvidarnos de la ayuda al otro. Y también decía yo, bueno, provoca esta discriminación y provoca la inmovilidad, porque entonces nos volvemos irracionales y ya no actuamos de manera prudente. La persona que se llena de miedo se tropieza, no sabe qué hacer, y si algo hace, lo hace mal, y si algo podía solucionar su problema, ya no se le ocurre. Por eso es que nosotros no podemos dejarnos atrapar, ser presas del temor. Y nosotros pues debemos saber que también se ha estado haciendo un mal manejo político de la situación, relacionado con lo que acabo de decir, de aprovechar cualquier tipo de oposición para pegarle a un gobierno. A veces de una manera un tanto absurda, como si los gobiernos tuvieran la culpa de que llueva o no llueva, o de que haya gripe o no haya gripe. Pero nos estamos distrayendo de otras cosas también reales, también peligrosas y en algunos casos más cercanas a nosotros. Déjenme decirles, por ejemplo, en el caso del sarampión. El sarampión ha tenido una incidencia de un 60% en estas últimas semanas, ¿no? Yo nunca les leo mi currículum, no me gusta hacer eso, pero ahorita siendo un poco necio, como diría Pablo, después de la carrera de filosofía en la UNAM, yo hice una especialidad en salud pública en la Universidad de Veracruz. Entonces, por eso puedo poner algo de atención y tratar de hablar con prudencia, con detenimiento de estas cosas. Además de nuestro hermano que mencioné, que yo le llamo por teléfono y me platica también sus apreciaciones.
En la facultad donde yo trabajo, pues todas las áreas son de la salud, así que créanme que estoy tratando de estar al tanto de la información y de la responsabilidad que significa decirles algo. Me queda claro las iglesias que han sido imprudentes, porque creen que no pasa nada, o porque creen en la solución mágica de las cosas. Gracias a Dios, no es el caso. Pero el sarampión, decía, está creciendo muchísimo. La etapa de influenza, que comienza más o menos en otoño y que hoy va a terminar hasta el mes de mayo, se mide pues cada periodo de influenza, del 19 a estos primeros meses del 20, de influenza llevamos más de 13,000 casos, con un 10% de mortalidad. Compárelo con el coronavirus. No tenemos 13,000 casos de coronavirus y tiene un 2% de mortalidad. De estas 13,000 casos de influenza, una buena proporción son de H1N1, la influenza porcina, esa que paró toda la economía en 2009 y que no ha dejado de ser igualmente peligrosa. ¿Quién está hablando de cómo cuidarse o de atender los casos de influenza porcina? O sea, estamos dejando los problemas de salud, que son muchísimos, que siguen siendo los mismos o algunos más graves, por un solo problema. Pero también ¿tenemos miedo de morir? Pues es normal, pero yo pregunto, ¿hemos cerrado fronteras, hemos parado la economía, hemos impedido que las personas salgan de casa por otro tipo de problemas verdaderamente graves? Mire, por ejemplo, el número de abortos cada año en el mundo es de 50 millones. No se compara ni siquiera con los muertos de algunas epidemias que se han contado por miles. Cada año son asesinados 50 millones de personas por nacer. ¿Y quién dice algo de eso? La cifra es estratosféricamente distinta a lo que nos espanta el día de hoy. En México tenemos anualmente un promedio de 35,000 asesinatos. ¿Acaso hemos tomado medidas tan drásticas como estas frente a una pandemia para evitar los asesinatos, acabar con la violencia, con los sicarios, con la distribución ilegal de armas? No. Y hay otros virus más contaminantes. Por ahí hay un video que me parece bueno, a través de tinta se juega con la idea de que yo estuviera contaminado y toco una superficie, y luego viene otra persona y se ve cómo ese virus se va esparciendo. Pero los virus morales, más mortales, porque es la muerte no del cuerpo, sino del alma. Todas estas ideas que hoy son ideas también globales, así como el virus, como la ideología de género, como las ideas New Age, como las ideas estas de justificar el aborto, muchos tipos de ideas falsas que se han esparcido a partir de un pequeño grupo que comienza a crear una opinión y empieza a difundirla a través de las redes sociales, por ejemplo. Y después las personas empiezan a aceptar esa idea. Una idea que al principio era inadmisible, empieza a manejarse como probable y después empieza a manejarse como tolerable y permisible y después como normal y después como preferente.
para que en un espíritu fascista podamos denigrar, denostar y excluir a todo el que no piense como ellos. Entonces, cuidado, hay virus más peligrosos. Ya dije que debemos ser prudentes y cuidarnos, pero debería usted tener más miedo de las ideas falsas, de las mentiras en que los cristianos están cayendo. A veces de la manera en cómo queremos manejar estas cosas. Me han llegado muchos mensajes diciendo que convoquemos a una reunión de oración, que todas las familias se pongan a orar. Lo comenté el domingo pasado, yo no estoy en contra de la oración. La Biblia dice orad sin cesar, pero la oración no tiene una función mágica. No se trata de vamos a orar todos, primero con la idea de que si somos muchos tenemos la fuerza para que Dios conteste. Dios no contesta por la cantidad de personas que le pide. Puede pedirle una sola persona una cosa. Dios contesta por su gracia. Dios contesta por su voluntad, no por el número de personas que le piden. Así que si esa es su idea, cuando usted convoca a usted no, alguien que no vino, convoca a una cadena de oración, olvídese, no, Dios no va a responder porque ya son un montón los que se me están levantando. La oración tampoco, ni aunque sea multitudinaria, es útil para pedirle a Dios que nos quite los problemas. No. Claro que si convocamos a una oración mundial contra la pandemia, se van a unir cristianos, no cristianos, budistas, judíos y todo el mundo. Pero la oración tiene como función pedirle a Dios que nos quite los problemas. No. A veces, como una pequeña parte de la oración, podemos expresarle a Dios nuestras necesidades y pedirle que si es su voluntad, pase de mí esta copa. Podemos hacerlo, pero la oración no tiene principalmente esa función. Algunos están aludiendo a aquel versículo de, es que si se humillaren mi pueblo y buscaren mi rostro, muy bien, pues hagámoslo, pero no para pedirle a Dios que nos quite el problema, sino para darle nuestro corazón. Si usted está convocando y si se juntan millones de personas orando para rendirle su vida a Dios, yo también le entro. Pero si todos estamos orando para que se acabe la pandemia, yo no le entro. No le entro porque la pandemia va a estar como algo natural el tiempo que tenga que estar, y qué bueno que reconozcamos nuestra vulnerabilidad, nuestra mortalidad, nuestra finitud, para que nos regresemos a Dios. Yo no le voy a pedir a Dios que quite la pandemia. Le voy a pedir que nos entreguemos a Él, que las personas que no le conocen, le conozcan. ¿Para qué quiere usted que se quite la pandemia y de todas maneras se van a ir al infierno? Lo que queremos es que las personas se rindan a Cristo. La mies es mucha, el trigo está maduro. Nosotros estamos enviados a esa tarea y no a ninguna otra tarea. Pensando en estas cosas es como nosotros debemos guardar ese equilibrio. Y entonces como la mies está madura, el Señor Jesús sí nos invita a orar. Por supuesto que nos invita a orar y dice, pedid que haya obreros. Si lo lee conmigo ahí en el mismo verso 2, rogad al Señor del trigo, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. ¿Hay que orar? Por supuesto que hay que orar, pero ¿qué vamos a orar? ¿Que ya no haya problemas? ¿Voy a orar que ya no haya problemas? Voy a orar que Dios mande obreros. ¿Obreros a qué? Pues a cortar el trigo, a proclamar el evangelio. ¿Para qué? Para que a las personas se les quite el coronavirus. Para que las personas se rindan a Cristo. Y perdón, lo voy a decir. Para que si no tienes coronavirus te rindas a Cristo.
para que si tienes coronavirus te rindas a Cristo y para que si te mueres de coronavirus te rindas a Cristo. ¿O no? ¿No es eso lo importante? Para que los otros virus, los mortales del alma, los virus de las falsas ideas, los virus de las doctrinas equivocadas, esos son los que a nosotros nos preocupan verdaderamente. Contra esos tenemos que luchar. Cuando el Señor Jesús dice, oren para que el Señor envíe obreros, recuerde que la oración debe llevarnos a la acción. Si usted dice, por ejemplo, Señor, si es tu voluntad, protégeme de esta enfermedad, eso debe llevarlo a la acción. Usted tiene que cuidarse, usted tiene que comer bien, tiene que descansar y no tiene que andar dando abrazos y besos, ¿no? ¿Ok? Pero de la misma manera, si nosotros pedimos que Dios bendiga a alguien, no tiene caso que nosotros pidamos eso por una persona que está muy lejos y a la que ni conocemos. Señor, bendice a los niños de Afganistán. ¿Tú conoces un niño de Afganistán? ¿Lo vas a poder ayudar? Entonces no pidas por los niños de Afganistán, a menos que Dios esté poniendo en tu corazón irte a Afganistán. Y si es así, compártenos a ver si te podemos ayudar con el boleto, con mucho gusto. Tenemos que orar por las situaciones en las que Dios nos puso. Por eso dice Santiago, a ver, si llega un hermano con necesidad y tú le dices, Dios te bendiga, y tiene hambre, tú le dices, Dios te bendiga, pero no le das de comer, dice Santiago, tu fe, sin obras, está muerta. Entonces, mi oración, porque Dios bendiga a esa persona, o va seguida de la acción de bendecirla compartiendo lo que tengo, o mi oración es hipocresía. Es una manera de, como Pilatos, lavarme las manos y decir, bueno, Señor, bendícelo, yo ya cumplí pidiéndote, ahí te lo dejo. No dice Isaías 58, no escondas el rostro de tu carne, o sea, no te voltees de la necesidad de tu hermano. Entonces, si nosotros pedimos por algo sin pensar en cómo debemos actuar, esa es una oración vacía. Cuando nosotros pedimos a Dios que bendiga, nosotros no bendecimos en ese sentido en que se le pide a Dios. Nosotros pedimos a Dios que bendiga. Entonces nosotros tenemos que estar atentos de qué manera esa bendición se va a hacer concreta cuando nosotros realmente lo hemos orado desde nuestro corazón. Había una viejecita que estaba orando porque no tenía que comer y decía, Señor, te pido que me proveas de comer. Y unos muchachos traviesos dijeron, esta viejita cree que Dios le va a dar de comer, vamos a aventarle unos panes para que crea que Dios le contestó. Pues Dios le contestó, ¿verdad? Obviamente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros compartimos de la bendición, somos la manera concreta en cómo esa bendición divina llega al prójimo. En ese sentido sí debemos orar, y por eso cuando Dios dice, pidan porque haya obreros, entonces no es una petición al estilo Pilatos. Señor, manda obreros. Yo ya pedí, a ver quién va, a ver a quién mandas, porque mira, a mí no me mandes. Vamos a Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos,
toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Yo he llamado a este capítulo 6 de Isaías la retórica divina, porque este capítulo está lleno de símbolos y de preguntas, de figuras retóricas. La primera cuestión es que Isaías era un sacerdote, hijo de sacerdote, pero Dios le está llamando ahora a ser no solamente un sacerdote que ponga énfasis en los ritos, la liturgia, los sacrificios, los lugares sagrados, sino como luego quedará en el primer capítulo de la recopilación de sus profecías. Ese primer capítulo dice: estoy cansado, dice Dios, de sus sacrificios, de sus sábados, de sus fiestas solemnes. No quiero nada de eso. Estoy harto, dice Dios. ¿Qué quiere Dios? Justicia, arrepentimiento, que no se explote al pobre, que no se oprima al débil. Eso es lo que Dios quiere, y eso comprende Isaías como profeta, más allá de su tarea sacerdotal. Por lo pronto, entonces, él tiene una visión en el templo, y la visión consiste en ver un trono, y ese trono no es literal, porque Dios no está en un arriba relativo, porque Dios no está limitado a una silla ni a una figura humana. Por eso le llamo la retórica divina. Ese trono es un símbolo de su soberanía. El trono, en este caso, además, es el equivalente del lugar santísimo del templo. Allí, en el lugar santísimo donde estaba el arca, desde donde Dios se manifiesta a los seres humanos, ahora está no solo el arca, no solo la nube de la gloria que otrora descendía sobre el arca, ahora está evidente también el trono divino. La Shekinah, algunos le llamaban la gloria divina, la Merkabah, el carro de Dios, el trono de Dios, está allí apareciéndose a Isaías, y hay una figura de alguien sentado allí. Juan capítulo 12 dice claramente que Isaías vio la gloria de Cristo, y se está refiriendo al capítulo 6. Interesante, que si al Padre nadie le ha visto jamás, y Jesús es muy claro en eso, a Dios nadie le vio jamás, Isaías vio algo, y dice, siendo hombre impuro de labios, han visto mis ojos al Rey. Entonces, ¿quién es ese Rey que está en el trono? Juan 12 dice, es la gloria de Cristo la que vio Isaías. Había unos serafines con 6 alas que decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Serafín viene de la raíz resplandeciente, o incluso de la raíz serpiente, una especie de serpientes resplandecientes que están alrededor del trono, que tampoco son literales, son símbolos de la tarea que tiene el servidor de Dios de comunicar la gloria de Dios, de comunicar que Dios es el absolutamente otro, es decir, el 3 veces santo. Por eso ellos entonan de manera constante el trisagion, es decir, el santo, santo, santo. Es precisamente en el desierto cuando las serpientes ardientes pican a los israelitas, y solo levantando una serpiente de bronce, ellos adquieren la salud a través de mirar con fe
a la solución de Dios. Juan capítulo 3 nos dice que ese es Cristo. Porque cuando Nicodemo pregunta, ¿cómo puedo nacer de nuevo?, Jesús le contesta, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Y a continuación vienen las palabras que resumen el Evangelio. El Hijo del Hombre será levantado, como la serpiente en el desierto, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahí está. El serafín resplandeciente por excelencia, que ha sido levantado para que nosotros podamos ser salvos, es Cristo. El que está en el lugar santísimo como la gloria de Dios, como el arca que significa Dios con nosotros, el Emmanuel, es Cristo. Después de eso, el templo se conmociona, tiembla, la casa se llena de humo, al estilo de las grandes teofanías de el Sinaí, o de el Pentecostés, o del monte de la transfiguración. Entonces dije, ay de mí, soy muerto. El hombre confiesa su pecado, su indignidad, su pequeñez. Esto es lo primero que tenemos que hacer ante la presencia de Dios. Por eso es incompatible con tantas enseñanzas que hay hoy de que el cristiano debe ser grandioso, que el cristiano es un líder, el cristiano es un exitoso, el cristiano es un empresario, el cristiano es Jehová Junior, el cristiano es un cristiano chiquito, un Cristo chiquito. El cristiano es un Isaías que dice, ay de mí, soy pecador. Y entonces del altar que está adentro en el lugar santo, pegado al lugar santísimo, del cual el sumo sacerdote tomaba carbones encendidos con un incensario portátil y entraba al lugar santísimo a ofrecer la adoración, de un carbón de ese altar de oro, que significa la oración y la adoración de los santos, uno de los serafines toma y coloca sobre los labios del profeta para simbolizar, acuérdese que es la retórica, simbolizar que cuando Dios nos llama, nos limpia y nos capacita para la tarea que nos llama. Si nosotros somos de esos 70 que el Señor ha llamado, primera, no se voltee hacia otro lado, no se lave las manos y diga, Señor, envía obreros. A mí no me mandes, a ver quién quiere, alguien que no tenga nada que hacer. No. La otra cuestión, si usted dice, es que yo no sé, es que yo soy muy pequeño, es que yo tengo tantas fallas, es que no sé ni por dónde empezar. Está muy bien. Dios va a poner un carbón encendido del altar de la adoración para purificarle, para limpiar su boca, para abrir su boca, para poder llevar el mensaje que Dios le va a dar para que usted lo pueda compartir. Y entonces Isaías tiene esta experiencia de gracia. Comentaba yo ayer con un grupo como de 50 pastores con que estuvimos todo el día compartiéndoles del Apocalipsis, y les decía yo que no hay una dispensación de la gracia precedida de una dispensación de la ley. Desgraciadamente muchos crecimos en esa óptica, que está en ese cartel también, ¿verdad?, de las dispensaciones, y creímos que antes de Cristo la gente se salvaba por la ley. Nadie se puede salvar por la ley. Pablo es muy claro, como nadie puede cumplir la ley, todo hombre es pecador, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La salvación, desde el primer hombre hasta el último hombre que existe en la historia, será siempre y exclusivamente por gracia. Aquí Isaías no está haciendo ningún mérito. Es Dios quien ha querido aparecérsele. Es Dios quien ha querido limpiar sus labios. Y posteriormente, después de oír la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías
ha recibido una gracia por la que se le dice, es limpio tu pecado. Pablo, recordando unas palabras parecidas del salmista, del Salmo 51, dice, el pecado no se paga. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa pecado. Aquí lo mismo con Isaías, simplemente se le dice, tu pecado ha sido quitado. El pecado no se puede pagar, el pecado debe ser perdonado. Y luego Dios pregunta, ¿a quién enviaré? Y les digo que es retórica, porque Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. De veras Dios estará tronándose los dedos y dirá, ¿a quién enviaré? No se me ocurre, nadie quiere ir. ¿Por qué dice Jesús, pidan que el Señor envíe obreros? Porque si no le pedimos, Dios no envía nada. A Dios ya se le olvidó, está distraído, o está haciendo una especie de huelga de brazos caídos. Dice, si no me piden, no mando. Vea la pregunta, dice Dios, la pregunta está hecha por Dios, ¿a quién enviaré? ¿No sabe Dios a quién enviar o sí sabe? Es una pregunta retórica. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién será nuestro embajador? Significa eso. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá en nuestra representación? ¿Quién llevará nuestra autoridad y nuestro mensaje? ¿Quién? Y esa es la pregunta de Dios hoy. Cuando Jesús dice, pidan a Dios que mande obreros, nosotros tenemos que pedir. Pero si nuestra oración no es vacía, si nuestra oración no es hipócrita y pedimos que Dios envíe obreros, no hay más que una respuesta posible. ¿Cuál es esa respuesta posible? Dice el final del versículo 8, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Si todos estamos enviados como los 70, si la pregunta divina es, ¿a quién enviaré? No nos va a mandar a fuerza. Podemos hacer lo que Jonás, ¿no? Dios quiere que yo vaya, pero no voy a ir. Es más, me voy a ir para el otro lado. Claro, porque Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive, eso quiere decir al nororiente de Canaán, y Jonás se va a Tarsis, que es hacia el suroccidente, o sea, exactamente al revés de lo que Dios le dijo. Pero podemos tener otra actitud que no es la de Jonás, y decir, Señor, envíame a mí. Isaías no está confiado en sus capacidades, no dice, no, yo soy sacerdote, yo soy bueno. Primero hubo una postración, una humillación, reconocimiento de su pecado. Y luego vino la experiencia de la gracia que le embargó. Y cuando el amor de Dios nos invade, entonces hay una respuesta de nosotros. Y decimos, Señor, envíame a mí. Y por eso, en vez de la actitud de separarme de los demás y de verlos mal y de casi querer lincharlos porque me van a contagiar, yo tengo que decirle, Señor, envíame a mí. Vamos a regresar a Lucas. Hay mucho que platicar de Isaías, no he querido detenerme solo en Isaías. Será otra ocasión, pero es importante porque la oración para pedir obreros implica necesariamente una invitación de Cristo para decirle al Padre, envíame a mí. A continuación, dice el versículo 3, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, un verso que ya comentamos, y les dije, el mundo odia cada vez más al cristianismo y a los cristianos. Y eso ya tiene sus añitos. ¿Cómo ha comenzado? Los que ya tenemos más de 20 años, lo pudimos ver. Vimos cómo se iba desarrollando este ataque al cristianismo.
con sus antecedentes desde principios del siglo XX y fines del XIX, sus antecedentes en los filósofos de la sospecha, pero sobre todo a partir de los movimientos del 1968, especialmente en Francia, vimos el nacimiento, por un lado, de la posmodernidad. Por el otro lado, en los 60 también vimos el reavivamiento de la nueva era. Y se anunció en todos los periódicos a plana mayor que venía el señor Krishnamurti y comenzaba la nueva era de la humanidad. Este tipo de movimientos que han abonado constantemente un odio al cristianismo, los podemos ver reflejados ahora por todas partes. Las librerías están llenas de libros diciendo que Cristo era un marciano, era un esotérico o no existió. Y los programas de televisión, todos tratando de mostrar que la Biblia es un fraude, que mejor los evangelios apócrifos, que el libro de Urantia o cualquier otra cosa. Y no se diga con estas cuestiones de la ideología de género. Netflix, YouTube, Amazon, muchas plataformas tienen películas, muchas de ellas de la gran corporación transnacional Walt Disney, para entrenar a los niñitos en la aceptación y la práctica de la homosexualidad. Entonces, pareciera que cuando usted va a un ámbito académico y si usted habla de budismo y de las religiones de las tribus, no pasa nada, parece que usted es muy científico. Pero si usted menciona algo de cristianismo, le van a decir, aquí es un ámbito laico. Sí, aquí es laico, solo puedes hablar de meditación trascendental, pero no de cristianismo, ¿no? Y eso nos ha pasado de manera muy palpable en la UAM, ¿verdad? Prestando los salones para diferentes conferencias de esoterismo y para hablar de la Biblia, no. En el metro se autorizan muchos anuncios de cursos esotéricos, aromaterapia, cristalografía y demás. Pero cuando vamos a pedir que como asociación civil se nos permita anunciar una exposición cultural de la Biblia, no, dice Biblia. ¿Sí me explico? O sea, hay un odio al cristianismo que se va haciendo cada vez más grave y que se concreta en la intolerancia contra usted. ¿Y cómo va usted a reaccionar? Porque en el momento en que aún en las redes sociales usted disienta de la mayoría, lo van a linchar. O ya lo han linchado, ¿no? ¿A cuántos ya les ha pasado eso? Le dicen algo que no es y ¡buah! Todo el mundo se les viene encima. Bueno, no debe sorprendernos esto. No debe sorprendernos, porque Jesús dijo, yo os envío como corderos en medio de lobos. Y decíamos, yo quisiera que Jesús hubiera dicho, he aquí yo os envío como osos, ¿para qué? Den unos zarpazos por ahí, ¿verdad? Pero no. Ningún equipo de fútbol americano se llama los borreguitos, ¿verdad? Siempre buscan algo así, que denote fuerza, agresividad. Pero imagínense, Romanos 8 retoma esta idea que Cristo mismo encarnó. Cuando Isaías dice que como oveja fue llevado al matadero, y Jesús envía a sus discípulos como ovejas, ¿quién es el primero que asumió la implicación de todo lo que podría costar portarse como oveja? Cristo. Jesús no es alguien que dice, haz, pero Él no hace. Jesús nos envía como ovejas y Él es el primero que muere como una oveja. Por eso en Romanos 8, Pablo dice, somos como ovejas de matadero. ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Y cómo debemos entender que Dios permite que el mundo nos vea y nos trate? Como borregos para la barbacoa. Por supuesto que si hubiera oportunidad de aducir garantías individuales, libertad de religión, hagámoslo. Pero tenemos que tener muy claro que nosotros somos borregos para la barbacoa. Punto. No nos
extrañe. No pensemos que nos sucede un evento advenedizo o extraño si alguien nos trata mal, si se conculcan los derechos de los cristianos, si nos ha tocado vivir persecución, el rechazo de todos. No nos sorprenda. Cuando Romanos 8 está hablando de que nada nos separará del amor de Cristo, está hablando más específicamente de esto. Romanos 8 nunca está diciendo que nosotros no vamos a sufrir temblores, enfermedades, pobreza. El contexto de Pablo es otro. Pablo está hablando de los cristianos que sufrirán persecución. Y por eso dice, tendremos persecución, angustia, peligro, cuchillo, espada, hambre, desnudez. Todo lo que implica la persecución, la confiscación de los bienes, la exclusión de la sociedad, el que nadie pueda comprar ni vender si no está de acuerdo con la manera en que piensa el mundo, la marca de la bestia. Esa es la marca de la bestia, la manera como piensa el mundo. No nos sorprenda, pues, que quedemos fuera y que tengamos que sufrir persecución, peligro, espada, cuchillo. Nada de eso nos puede apartar del amor de Dios. ¿Es un gran privilegio estar enviado? Sí. ¿Conlleva una gran responsabilidad? Sí. ¿Conlleva un gran precio que pagar? ¿Como ser perseguido? Por eso se acuerdan cómo al final del capítulo 9, y que la Biblia no estaba dividida en capítulos, el tema de Lucas es que aquellos jóvenes que le dijeron a Jesús, quiero seguirte, Jesús los detuvo y les dijo, a ver, ¿has considerado que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza? Aquí podríamos añadir, ¿has considerado que vas a ser un borrego para la barbacoa? Sí, pero pues mejor ya no quiero. Bueno, entonces no. Hay que estar conscientes. Por eso Jesús fue tan claro en el precio. Deja que los muertos entierren a sus muertos. No es posible que tú pongas la mano en el arado y tengas un objetivo y después se te olvide el objetivo. Por eso el siguiente verso dice, no llevéis bolsa ni alforja ni calzado. Parece que Jesús es muy tajante. Si nosotros tuviéramos que ir a un viaje misionero, diríamos, bueno, pues primero me voy a asegurar que hermanos me van a apoyar. Y sí, me voy a llevar las más maletas que me acepten en el avión. Y todo lo que más pueda, ¿no? Pero ¿qué dice aquí? No lleves nada. ¿Por qué no hay que llevar nada? Digo, obvio la manera de hablar, la retórica semita es maravillosa porque nos pone un caso extremo para darnos una ilustración de una verdad espiritual. No quiere decir, bueno, si hace calor no lleves ni suéter, a ver qué pasa. No, eso es imprudencia, ¿no? Claro que tenemos que llevar cosas obvias, pero la invitación aquí es a otro asunto, a tener fe, a tener fe. Y otra vez volvemos a la situación que estamos viviendo. ¿Tienes fe de que pase lo que pase en cuanto a tu salud, Dios está contigo? Las bolsas de valores del mundo han caído. Las personas en México que trabajan y que van al día son la mayor parte de la población. Aquí no podría haber una cuarentena al estilo Italia o España. No, esta es otra realidad económica. Usted va a meter a un ambulante, a un tianguista o a un albañil a 40 días sin trabajar, pues si no se muere del coronavirus, se muere del hambre. Esta es otra realidad. Necesitamos tener fe en que Dios nos va a proveer. Necesitamos tener fe en que Dios nos va a cuidar. Y tenemos que decir como los jóvenes que fueron echados al horno de fuego, sabe, Rey, que nuestro Dios nos librará del horno, y si no nos librare, no importa, nosotros somos fieles a Dios. Entonces Jesús está diciendo, no lleves cosas
en las que puedes confiar en cuanto a la provisión. Tu fe de provisión debe estar en Dios. Esa es la enseñanza central. Tu fe para recibir provisión está en Dios. Ni siquiera en la cuenta de ahorros. Ay, sí, todo está muy mal, pero yo tengo una cuentita de ahorros. Sí, pero tu cuentita de ahorros con la subida del dólar ya va a valer la mitad, cuando menos, o cuando mucho. No sé para qué te va a servir. Nuestra única fe tiene que estar en Dios. Tengamos o no tengamos algo físicamente hablando, financieramente hablando, en todos los ámbitos de nuestra vida debemos crecer en la fe. ¿Por qué Dios a veces permite que tengamos carencias? Bueno, hay varias razones. Una de ellas es porque nosotros tenemos que vivir en la solidaridad del mundo en el que vivimos. Imagínense que el cristiano, por ser cristiano, viviendo en un lugar miserable, se hace cristiano y entonces ya se vuelve rico. Pues además de que todo el mundo sería cristiano, ese cristiano ya no entendería a los que no son cristianos. De ahí el absurdo de decir, Dios quiere que seas rico porque si no, no tienes fe. Y nuestros hermanos de Chiapas, indígenas, paupérrimos, cuya fe les ha sido suficiente para sufrir por Cristo, vamos a decir que no tienen fe porque no tienen dinero. Es una ofensa eso, ¿no? El Señor quiere que aprendamos a depender de Él. Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro: te doy gracias por todos los alimentos de este año, para no tener que orar, ya me ahorré la oración de cada comida, yo ya di por todo el año, y te pido que me des abundancia, no te pido el pan, te pido el jamón, la mayonesa y todo lo demás. ¿Así oró Jesús? O Jesús dijo, danos hoy el pan de hoy. Esa es la enseñanza, ¿no? O sea, nosotros tenemos que depender de Dios hoy. Pastor, ¿y qué va a pasar mañana? No sé, ni me pregunte, ni se preocupe. Baste al día su afán, ¿no dijo Jesús? Confiemos en Jesús y en su provisión. Y luego dice, a nadie saludéis por el camino. Ese consejo no estará medio grosero. Si alguien me saluda, alguien me habla, yo ni lo volteo a ver. Es otra vez la ilustración de que no debemos distraernos de la tarea a la que se nos ha mandado. Eso que le dijo Jesús a aquel joven, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí, se va a ir chueco, va a descuidar la obra que yo le he encargado. Hermano, no te distraigas. Dios es la prioridad de nuestra vida. Para ilustrar mejor esto, de no saludar a nadie en el camino, el equivalente mexicano es la mamá que le dice al hijo, a ver hijo, vete a la tienda y tráeme una mantequilla. Y el niño se va a la tienda y se encuentra a sus amiguitos y se pone a jugar canicas. Y después llega a la tienda y no se acuerda qué le pidieron, finalmente se acuerda, regresa con la mantequilla, otra vez a medio camino se atora y ya se le derritió toda y llegó sin mantequilla. A nadie saludéis en el camino, o sea, no se distraigan de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Si no has llegado a donde Dios te mandó, si no has llegado con las personas que Dios te mandó, no te entretengas. Ve a hacer lo que Dios te dijo que hagas. Obviamente, también se aplica a esto que estaba yo diciendo, de cómo los rumores, la información falsa, a la velocidad que las redes comunican las cosas, es una manera de distraernos. Y los cristianos llenos de miedo ya se han distraído de esto que acabo de decir, de la fe, de la certeza, de la paz con la que debemos movernos en todas estas situaciones. Por eso, hermanos, hoy llevamos una invitación de Cristo. ¿A quién enviaré? Señor, envíame a mí. Nuestra provisión es Cristo. Nuestra situación ante los hombres
es de ovejas entre lobos. Nuestra responsabilidad es no distraernos en el camino. ¿Sí estamos de acuerdo? Dios está preguntando, ¿a quién enviaré? Nosotros debemos de decir, aquí estoy, heme aquí estoy, envíame a mí. Este envío me debe permitir asumir que soy como oveja en medio de lobos y que estoy dispuesto a sufrir como sufrió Cristo. Este envío me debe hacer entender que el que me proveerá en la salud, en la economía y en toda otra necesidad, material o espiritual, es Cristo. Y que por lo pronto, al ser enviado, se me pide, no te distraigas en el camino. Llega a la meta que se te ha pedido hacer. Vamos a orar para finalizar y prepararnos para adorar a Dios con nuestra ofrenda. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí el día de hoy. Gracias por la vida eterna, porque la misma vida eterna será una oportunidad de siempre adorarte y agradecerte. Señor, te pedimos que esta palabra se implante en nuestro corazón, que no la olvidemos, que podamos ir a fortalecer y a consolar al que lo necesita. El trigo está maduro y tú nos das el privilegio de ser enviados. Hoy te decimos, Señor, aquí estoy dispuesto, mándame a mí, envíame a mí. Te rogamos que bendigas también la ofrenda de gratitud con que queremos alabarte en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Hablando pues de estas cuestiones que afecta a la salud y a la economía, estábamos comentando con los hermanos líderes de célula que estaremos al pendiente de necesidades, situaciones que alguno de ustedes pueda tener más aguda, sea de salud o sea de otro asunto. Voy a pedir a los líderes de célula que se pongan en pie un momentito. Bueno, véalos, hermano, ubíquelos bien, porque acuérdense que esta oportunidad es para reforzar nuestra vida eclesiástica en células, ¿sí? Esta oportunidad y otras razones que yo les di el domingo pasado. Entonces, váyase integrando a una célula. Si no puede ir cada semana, cuando menos anótese con la persona con la que usted le gustaría, de los hermanos que están en pie, que le gustaría tener más comunión y hacerle preguntas y que esté al cuidado de usted. Porque yo le he pedido a los hermanos que ellos tengan una lista de unas 10 personas a las que nos están haciendo el favor de hablarles, de ver si vinieron, si no vinieron, cómo están, etcétera, ¿sí? Entonces, procure integrarse con alguno de los hermanos. Muchas gracias, se pueden tomar su lugar. Bueno, entonces hablando de la ofrenda, si algún hermano que está a la distancia o hermanos que no van a poder venir estos días quieren seguirnos apoyando, vamos a dar el número de cuenta a quienes quieran ofrendar. Con nuestro hermano Víctor, el pastor, pues hemos estado viendo la manera de subsanar algunas carencias y una situación un tanto precaria. En la medida en que usted pueda, no deje de apoyar a las necesidades tanto de la comunidad cuanto de la vida del museo, de las exposiciones. La cuenta es de Santander, para quienes quieren apoyarnos a la distancia. La cuenta es de Santander, 6051 65 57 96 7. Cualquier duda es a nombre de un servidor. Cualquier duda me puede escribir, me puede llamar.
Es interesante que dentro de esta fe que nosotros tenemos de que Dios nos provee, está implícita también nuestra actitud al ofrendar. Recuerde que nuestra doctrina no es ofrenda para que Dios te dé más, porque eso sería como un motivo no sincero para darle a Dios, ¿verdad? Pero sí la actitud de aquella viuda. ¿Se acuerdan cuando Elías, ¿no?, llegó en tiempo de hambre, algo tan grave como una epidemia, ¿no? Había un tiempo de hambre. Elías llegó a casa de una viuda que solo tenía un pan y un poco de aceite, y entonces Elías le dijo: compárteme. Pero ¿cómo se le ocurre a ese Isaías, ¿verdad?, en un hambre, ir para colmo con una persona que aún si no hay hambre, de todas maneras es pobre, es una gentil, es una viuda, y pues ya no le queda nada, ¿no? Pero Jesús mismo retomó este ejemplo, como en Israel no hubo tanta fe como la que Elías encontró en aquella mujer. Cuando nosotros no dejamos de pensar en nosotros mismos como comunidad, como familia, el Señor también, al pensar, al decir vayan sin alforja y sin nada, dependan de mí, está pensando también en esa actitud que tenemos frente a la familia física, frente a la familia espiritual, para decir sin egoísmos: no, pues es que hay poquito, esto nada más es para mí. Eso pudo haber dicho la viuda, ¿no? No, pues sabes qué, pues aquí no hay. Pero cuando ella lo hizo, demostró una entrega. No lo hizo para que Dios le diera más. Ahí está la diferencia con la doctrina de prosperidad, ¿no? No dice el texto: la viuda le dio a Elías porque sabía que de esa manera Dios le iba a dar más. No fue así. Esta viuda, como la viuda aquella que dio las 2 moneditas, dio sin pensar que Dios le iba a dar más. ¿Y qué hizo Dios? Pues obviamente le dio, ¿verdad? Pero es un reflejo de la fe en la provisión divina, es un reflejo de esa entrega que tenemos al Señor. Bueno, sin más, por favor.